Gracias por la presentación, Jesús, y gracias, por supuesto, a todos vosotros por vuestra asistencia, también a los que están viéndonos a través de las redes sociales. Ya sabéis que hoy en día casi tan importante como la presencia física de los conferenciantes es todos aquellos que luego te siguen, comentan, comparten, etcétera, en redes sociales. Así que, bueno, como comentaba alguien por aquí hace un rato, eso es casi tan importante o más que la actividad, digamos, propiamente dicha, que luego sea uno capaz de que se reproduzca, de que circule, de que se escuche en redes sociales. Decía Jesús que esta conferencia está inserta dentro de un programa que de aquí hasta mayo, hasta las elecciones de mayo, pues se va a desarrollar de tal manera que todos los meses se dará una conferencia sobre uno de los puntos del programa de ADN. Además de eso, el 6 de abril también va a haber unas jornadas sobre la Unión Europea y el euro, su impacto sobre España, organizadas por Foro Social Manuel Mateo y la Unión Nacional de Trabajadores, en las que en una sola jornada pues nos gustaría también tratar todos unos aspectos, digamos, más de lo que es el impacto concreto sobre España de todas estas políticas, porque muchas veces hablamos, escuchamos en los medios de comunicación, pero tener una visión de conjunto a veces ayuda a comprender mejor la magnitud de lo que estamos hablando. Voy a empezar la charla porque quiero que sea más una charla que una conferencia, es decir, me gustaría que luego hubiera tiempo para que hicieseis preguntas y poder debatir un poco. Voy a empezar leyendo el programa de ADN en materia de recortes sociales, es decir, el tema de la conferencia de hoy. ¿Qué dice el programa de ADN? Y luego voy a entrar un poco en la explicación de todo ello. Dice el punto: poner fin a las políticas de recortes. Nuestra Europa es la de la justicia social. Es la que pone la economía al servicio del hombre, no la Europa de los mercados. Las imposiciones de la Unión Europea han lastrado la recuperación económica en España. Los recortes y los altísimos impuestos han asfixiado familias y empresas, y los españoles hemos perdido capacidad de gasto e inversión. La Europa social por la que trabajamos es la que garantiza el derecho al trabajo, a la vivienda, a la sanidad, a la educación y a la protección social de los más necesitados. España debe emprender políticas de protección de sus productores frente a la competencia desleal de las empresas que producen en países cuyos trabajadores carecen de derechos laborales. Ese es el punto. El programa de ADN es un programa escueto, sencillo, porque a fin de cuentas tampoco puede ser un programa de gobierno. Estamos hablando de unas elecciones al Parlamento Europeo. Es decir, se trata de defender una serie de principios que aquí están enumerados en el Parlamento Europeo. Yo, al preparar la charla, dudaba entre darle un enfoque concreto o un enfoque general. Porque al hablar de los recortes en materia social, es bastante gráfico cuando uno los explica y ve el impacto que tienen, pues no sé, por ejemplo, los recortes que ha habido en materia de dependencia, que han generado unas situaciones personales a mucha gente muy duras, muy duras. Los recortes que se han hecho en materia laboral, las dos reformas laborales, porque ha habido dos, una en el 2010 del Partido Socialista, otra en el 2012 del Partido Popular, cada cual más dura que la anterior. Ha habido una reforma del sistema de pensiones en 2011 también. Podríamos entrar en cuestiones concretas, de hecho, pues inevitablemente me referiré a alguna a lo largo de la charla, pero finalmente opté por dar una explicación o dar una charla un poco más general. Es decir, yo creo que independientemente de las cuestiones concretas, que al final son las que padecemos y que seguramente todos hemos visto, si no en nosotros mismos, en algún familiar, en algún vecino, en algún amigo, tan importante como eso, no voy a decir que más importante, pero tan importante como eso, por lo menos, es saber a qué se debe. Saber si son simples elecciones de nuestros políticos o son decisiones inevitables, como nos tratan de vender muchas veces. Es decir, es que no hay otra opción. Es que esto es la única salida a la situación de crisis en la que nos encontramos, por ejemplo. Porque si las decisiones son inevitables, pues bueno, nos podemos ahorrar toda disquisición y simplemente agachamos la cabeza
y soportamos las consecuencias de estas medidas. Pero es que a lo mejor no son inevitables. Es que a lo mejor otro tipo de política económica es posible. Yo creo que era más interesante enfocar la charla por esa vía, y es por lo tanto por donde yo la voy a enfocar. Es decir, estas decisiones económicas y políticas que se han tomado, de políticas de recortes, ¿a qué se deben? Punto 1. Y punto 2. ¿Son inevitables o se podían hacer de otra manera? Bueno, lo primero que quiero decir es que las decisiones económicas y políticas no son neutras. Esto es lo primero que tenemos que tener claro. No son neutras. Cuando tratan de mostrarnos que determinadas decisiones, determinadas reformas son absolutamente necesarias, no hay manera de cambiarlas por otras, de elegir otras, y tratan de darnos una explicación académica, técnica, es que esto es lo único que se puede hacer, es decir, dar un barniz de neutralidad a la decisión. Bueno, pues cuando hacen eso lo que están es manipulándonos. No hay ninguna decisión política o económica neutra. Todas tienen efectos positivos. Evidentemente nadie toma una decisión solo con consecuencias negativas. Todo el que las toma, evidentemente, está valorando los aspectos positivos de su medida. Sería absurdo que alguien tomara una decisión 100% negativa. Tienen, por lo tanto, todas aspectos positivos. Todas tienen también aspectos negativos. Siempre hay alguien beneficiado, alguien perjudicado. Y normalmente suelen ser colectivos diferentes. Es decir, el que se ve beneficiado es porque tiene una situación concreta en la cual esa decisión le resulta beneficiosa, y el perjudicado igual tiene otra situación que evidentemente será distinta de la anterior, que le perjudica. Pero no hay ninguna decisión neutra. Incluso a veces decisiones como puede ser hacer una acera más ancha o más estrecha también va a beneficiar o perjudicar a alguien. A los conductores que van a tener menos aparcamiento les va a perjudicar que la acera sea más ancha, y a los peatones les va a perjudicar si es más estrecha. Es decir, hasta las decisiones más nimias tienen beneficiarios y tienen perjudicados, siempre. Esto es lo primero que yo querría aclarar, porque en los programas electorales o en los mítines muchas veces tampoco hay espacio o es el momento para entrar en muchas precisiones, pero cuando se da una charla, una conferencia, pues uno intenta ser un poco más riguroso, y todos sabemos que todas las decisiones, incluidas aquellas por las que nosotros optamos, tienen siempre aspectos positivos, aspectos negativos, y benefician a unos y perjudican a otros, en mayor o menor grado. Eso quiero que quede claro. Lo que sucede es que cuando uno opta por una vía o por otra es porque considera que hay más aspectos positivos, o por lo menos los aspectos positivos benefician a más personas que las otras. Entonces, esa es una cuestión ya a valorar. Ahora bien, ¿eso es posible en la Unión Europea? ¿En la Unión Europea tenemos capacidad de optar por unas políticas u otras o no? Esto es importante tenerlo claro. ¿Qué margen hay en la Unión Europea para unas políticas determinadas? Luego explicaré cuáles se pueden hacer. Unas u otras. ¿Qué márgenes hay? Eso es importante tenerlo claro. La Unión Europea es una organización supranacional que se asienta en una serie de principios económicos, mercantiles y monetarios claros. Se asienta en base a unos principios. No es neutra. La Unión Europea no es una organización neutra. Igual que hemos hablado antes de las decisiones, cuando se construye una organización, se construye en base a unos principios. Y dentro de los márgenes que esos principios dejan, es donde se puede actuar. Pero no fuera. ¿Cuáles son estos principios económicos, mercantiles y monetarios sobre los que se asienta la Unión Europea? El primero de ellos, el libre mercado. Fundamental, libre mercado. Y esto se divide en libre mercado respecto a mercancías, respecto a capitales y respecto a trabajadores, entendidos como movilidad de trabajadores, movilidad de capitales, movilidad de mercancías, y por lo tanto también de negociar con todo ello. Muy ligado con este principio de la libertad de mercado, no el mercado, estamos hablando de libertad de mercado, porque mercado siempre hay.
mercado puede ser libre, puede ser intervenido, puede ser dirigido, es decir, hay muchos grados de libertad o de centralización del mercado, pero mercado siempre hay, siempre se compran y se venden cosas. Hasta en un mercado absolutamente centralizado y dirigido, como podía ser el soviético, no dejaba de haber mercado. No confundamos, por lo tanto, nadie está en contra del mercado, no conozco a nadie que esté en contra del mercado. Pero estamos hablando de libre mercado. Vinculado al libre mercado, la libre competencia. Fundamental. Muchas veces hablamos de que hay que proteger a nuestra industria, hay que proteger a nuestros agricultores, hay que proteger nuestro comercio. ¿Eso es compatible con la libre competencia? Es verdad que luego la propia Unión Europea se contradice muchas veces, porque habla de libre competencia, pero luego tiene, por ejemplo, la PAC, la Política Agraria Común, en la que está ayudando a los agricultores. Por un lado, destruye su forma de vida, les hace no competitivos, y por otro lado les compensa unas ayuditas para que no se hundan, ¿no? Porque funciona así, no deja de ser una contradicción dentro de la propia Unión Europea, ¿no? Pero bueno. Y hay un tercer principio del que se habla menos, pero que es muy importante, que es el principio de estabilidad económica y monetaria. Esto es uno de los principios básicos de la Unión Europea y de la zona euro, del sistema euro. Control del IPC, control del déficit, etc. Estabilidad económica y monetaria. Podemos decir que son tres principios en los que se puede estar en mayor o menor medida de acuerdo, ¿vale? Unos darán más importancia a la libertad, otros menos, en fin. Pero en principio parece que no son cosas malas, ¿no? A veces lo importante no es lo que se dice, sino lo que no se dice. Porque si pones como prioridad estas tres cosas, hay otras que sacas de tus prioridades. ¿Cuáles? Pues, por ejemplo, el empleo. El empleo no está entre las finalidades de la Unión Europea ni del euro. Es decir, las políticas que fomentan el empleo no son la prioridad. Y si una política que fomenta el empleo, por otro lado, genera IPC, genera inflación, por ejemplo, estará prohibida, será imposible que en la Unión Europea se pueda realizar. Por lo tanto, no está entre las prioridades ni el empleo, ni los salarios, poder adquisitivo, la atención social, las pensiones, etcétera, etcétera. Todas las cuestiones sociales no son parte de la prioridad o de los principios prioritarios sobre los que se asienta, sobre los que se construye la Unión Europea y el sistema euro. ¿Vale? Es decir, repito, la Unión Europea y el euro no son instrumentos neutrales. No lo son. Ya tienen en sus propias finalidades un sesgo ideológico, unas prioridades. Todos estos principios de la libertad de mercado, libertad de competencia, de mercancías, de movimiento de capitales, de trabajadores, estabilidad monetaria, etcétera, etcétera, son principios ¿de qué tipo? Principios neoliberales. Son principios neoliberales. Por lo tanto, ya sabemos que la Unión Europea se construye sobre unos principios ideológicos neoliberales que se plasman luego en políticas concretas. Un ejemplo concreto de en qué se traduce eso lo hemos estado soportando desde 2008 para acá. ¿Por qué? Porque en 2008, 2007 más bien, pero bueno, de una manera muy clara, desde 2008 ha estallado una crisis económica. Bueno, ante esa crisis económica hay que adoptar una serie de políticas económicas, monetarias, sociales, de todo tipo. Y la forma de afrontar una crisis como esta que hemos padecido, pues ha sido la que ha sido, pero podía haber sido otra. Es decir, ¿de cuántas maneras se puede afrontar una crisis? Fundamentalmente, resumiendo mucho, porque el asunto es más complejo y también hay soluciones mixtas, pero resumiéndolo podríamos decir que 4 maneras. Cuando hay una crisis como la que hemos padecido, hay 4 maneras de afrontarla. De afrontarla, no digo de solucionarla. Las soluciones, como siempre, son más complejas, pero llega la crisis y hay 4 maneras de afrontarla. La primera, vía inflación, es decir, con políticas que acaban generando inflación. Esa es una posibilidad.
Segunda posibilidad, vía deflación, con políticas que generan una deflación. Y luego lo explicaré con más detalle. Tercera, vía devaluación. Es otra forma, históricamente, en la que se han afrontado este tipo de crisis. Y una cuarta, vía impago. Hemos visto cómo ha habido países pues, que ante la deuda además pues, han decidido recurrir al impago. No digo, repito, que sean soluciones. Porque simplemente impagar pues, no te soluciona nada. A corto plazo sí, pero si el problema persiste. Pero bueno, estas cuatro soluciones, estas cuatro formas de afrontar la crisis, no necesariamente soluciones, cada una de ellas tiene sus ventajas y sus inconvenientes, como he dicho antes. Respecto a las políticas económicas y demás, tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Ahora, resulta que la existencia del euro ya nos veta por lo menos dos. Porque hay unos estatutos del Banco Central Europeo que hay determinadas cosas que impiden. Toda política monetaria está vedada, para empezar. Los estados no tienen soberanía para hacer ningún tipo de política monetaria. Y toda política que se realice, sea o no monetaria, tiene que garantizar la estabilidad de precios. Luego, políticas que generen inflación, vetadas. La primera de las cuatro posibilidades, vetada. La tercera, la devaluación, vetada. No se puede devaluar la moneda. La moneda la controla el Banco Central Europeo, estabilidad monetaria, no tenemos soberanía, no tenemos nuestra propia moneda. Olvídate también de devaluar, eso que se llaman las devaluaciones competitivas. No es posible. Tenemos la del impago. Hombre, tampoco se plantea. ¿Por qué? No porque no puedas impagar. Claro que puedes impagar. El problema es que si tú mantienes tu déficit crónico y no lo solucionas y sigues necesitando que te den dinero, que vía crédito, vía deuda pública, si impagas, ¿quién te va a prestar mañana? A corto plazo te puede parecer una solución, pero a largo plazo no has arreglado nada. Al revés, se te cierra el grifo del crédito. Por lo tanto, la cuarta, vedada. ¿Qué nos queda? Nos queda la segunda, la de la deflación. Es decir, por eliminación de cómo está construida la Unión Monetaria y la Unión Europea, nos encontramos con que solamente hay una vía, la de la deflación. Se llama, algunos lo llaman deflación interna. O devaluación interna. ¿Que busca qué? Ganar competitividad, es decir, acabar con los déficits comerciales y los déficits de la balanza de pagos y también de las cuentas del Estado, de varias maneras, pero que se pueden resumir vía aumento de las exportaciones, ganar competitividad, ¿cómo? Bajando precios, por eso se llaman devaluación interna, o como he dicho antes, devaluación, sí, bueno, devaluación, lo que pasa es que a veces la deflación, deflación. Deflación, que se llama también devaluación interna. Lo que pasa es que no hay que confundir con la devaluación de la moneda. Por eso a veces se confunden. La devaluación interna es la deflación, por entendernos. Y se gana competitividad bajando precios y salarios. Y condiciones laborales en general. Es decir, básicamente voy a producir más barato. Por eso se habla de devaluación interna o deflación. Esto lo hemos padecido sobre todo a través de las reformas laborales, la de 2010 y la de 2012, que han ido rebajando las condiciones laborales, precarizando el empleo, con aspectos incluso que a veces parecían poco importantes, como por ejemplo el dar prioridad a los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales. Bueno, muchas veces dicen, hombre, en la empresa se puede ver mejor la realidad de la empresa, si hacen falta salarios más bajos o si se pueden ajustar más altos. La práctica no es esa. La práctica es que cuanto más abajo está el nivel de negociación, mayor es el control que ejerce el capitalista y más vendido está el sindicalista, más comprado, y por lo tanto al final firman cualquier tipo de acuerdo y normalmente los salarios son mucho más bajos que los del convenio del sector. Uno compara convenios de empresa y convenios del sector y raro es el convenio de empresa que tiene mejores condiciones salariales que el convenio del sector. La práctica, por lo tanto, es la que es.
es la que es. También aquí se pueden incluir otro tipo de recortes sociales en general que, bueno, producen al final, pues, por ejemplo, cuando se habla de bajar las cotizaciones, aumentar bonificaciones sociales, etcétera, se trata en definitiva de que cueste menos producir, ¿vale? Pero no por la vía del I+D+I, por ejemplo, no por la vía de la productividad en el sentido de producir más y mejor, sino por la vía, repito, de la devaluación interna, de degradar condiciones, de rebajar salarios, de rebajar costes fundamentalmente laborales. Respecto a los gastos del Estado, lo que se busca es reducir el déficit, que salgan las cuentas. Básicamente nos dicen. ¿Cómo? Pues con reducción del gasto y de la deuda pública, aunque luego vamos a ver una paradoja, y es que aunque se pretende reducir la deuda, como luego también hay una reducción de ingresos normalmente, por la menor actividad, pues al final se recauda menos, se tiene que recurrir más a la deuda pública. En el caso de España, además, haciendo públicas las deudas privadas de los bancos, pues también se ha aumentado espectacularmente la deuda pública. Fijaros que en España se ha pasado del 35,5% de la deuda pública que había en 2007 al 100%. Al 100%, además con una nueva forma de cálculo, que es el protocolo de déficit excesivo, por el cual todo lo que se debe en las administraciones entre sí no se computa, ¿vale? Es decir, si hay un préstamo del gobierno central a la Generalitat de Cataluña, eso no cuenta como deuda, ni eso no figura. El caso es que hay dinero que alguien ha dado y que alguien tiene que devolver, pero si sumamos eso estamos hablando de cerca del 150%, alrededor del 148%, 146%, es un poco más difícil de establecer, pero estamos hablando de cantidades desorbitantes. Pero bueno, oficialmente es el 100%, que ya es bastante, ¿no? Ya es bastante. Ni siquiera en la época de la guerra civil se había llegado a esas cotas. Hay que remontarse a la guerra de África, fijaros. En cuanto a por qué se hacen este tipo de políticas, es fundamentalmente para dar seguridad a los acreedores, que es lo que se busca fundamentalmente. Es decir, como te has endeudado, has tenido que recurrir a la deuda pública, a los bonos del Estado, etcétera, pues se prioriza el devolver el dinero a los acreedores. ¿Qué problemas genera esto? Claro, antes de pasar a los problemas, muchas veces nos venden, lo habréis oído muchas veces, estas soluciones como necesarias, nos dicen, es que esto es como un hogar. En un hogar nadie puede gastar más de lo que ingresa, porque entonces ese hogar se hunde. A mí siempre me hace gracia esa comparación, porque aunque suena bien, lo cierto es que es mentira. Yo cuando tuve que comprar mi casa me tuve que endeudar. Y tuve que gastarme en comprar la casa con un crédito más dinero de lo que yo ingresaba. Esa es la realidad. Es decir, incluso en nuestra vida cotidiana es normal estar endeudado, ¿eh? ¿Sería mejor no estar endeudado? Evidentemente, claro. Lo que pasa es que uno tiene una serie de prioridades. Y antes que quedarte en la calle o viviendo en casa de tus padres 40 años hasta que hayas ahorrado lo que te cuesta comprar la casa, porque si te metes en un alquiler vas a tener que pagar más todavía de letra, de alquiler que de letra, pues hombre, salvo que priorices eso, normalmente uno quiere tener su casa. Con los gastos sociales pasa lo mismo. Cuando hay una persona necesitada, normalmente lo urgente es atenderla. Luego ya se pagará. Si lo que piensas es, cuando tenga ahorrado el dinero, ya atenderé a la gente necesitada, tu prioridad no son las personas, es el balance. Entonces, eso hay que tenerlo claro. Bueno, problemas de este tipo de políticas que generan, por lo tanto, estos recortes. Pues, primero, que se enfría la economía por la bajada de la demanda interna. Es decir, si estás degradando condiciones, estás bajando salarios, etcétera, pues la gente puede gastar menos. Y si gastan menos, pues la actividad económica, por lo menos en el mercado interno, se ve resentida. Y lo hemos visto en España. Si es que lo hemos visto. La gente no puede gastar. Por lo tanto, ¿qué se busca con las políticas de devaluación interna? No que la gente consuma en casa, sino poder, en casa, en este caso en el país, en el mercado interno, sino poder exportar. Y a ver si por la vía de la exportación puedo compensar. ¿Vale? En segundo lugar, se destruyen muchas horas de trabajo, lo cual significa menos empleo y también menos cotizaciones. El caso de España es curiosísimo. Nos venden que llevamos varios años de crecimiento del empleo. ¿Por qué? Porque hay menos gente apuntada en la seguridad en el SEPE, en el desempleo,
porque se celebran más contratos y por lo tanto se supone que ha bajado el desempleo. Pero uno se coge las estadísticas y si en lugar de ver el número de contratos, uno ve el número de horas trabajadas, pues resulta que hemos seguido bajando. Y ya hemos estabilizado los últimos años, más o menos, pero antes de la crisis estábamos en 720 millones de horas semanales trabajadas y ahora estamos rodando los 600 millones de horas trabajadas. Es decir, estamos lejísimos. No hemos creado empleo. No hemos creado empleo. Hemos repartido menos empleo, pero entre más gente. Eso sí, porque se ha aumentado la temporalidad, hay mucha gente a tiempo parcial, mucha más de la que había antes de la crisis. Y sí, tenemos menos gente apuntada en el desempleo porque hay más gente que tiene un contrato, pero un contrato de pocas horas. Veamos las horas totales trabajadas. Y ahí vemos si se ha creado o no se ha creado empleo. No se ha creado empleo. Seguimos en el mismo pozo de hace 8 años, aproximadamente. Dependiendo del semestre, del trimestre, más, menos, pero siempre en la horquilla de las... Ahora estamos otra vez por debajo de los 600 millones de horas, si no recuerdo mal. Por lo tanto, el efecto de destrucción de horas de trabajo, de destrucción real de empleo, lo estamos padeciendo. Se reducen los ingresos fiscales. Claro, es que si la gente gana menos, compra menos, se vende menos en el mercado interno, pues también se recauda menos en impuestos. Es lógico. Y menos en cotizaciones, etcétera. Y todo esto, claro, el gasto que tiene que asumir el Estado al final, sobre todo en temas que no puede evitar, como pueden ser el seguro de desempleo y similares, pues lo tiene que compensar de alguna manera, o las pensiones. ¿Cómo? Vía deuda. Por lo tanto, mientras por un lado están haciendo políticas para bajar la deuda, porque tienes que parecer como más solvente para pagar a los acreedores, por el otro lado, como estas políticas tienen un efecto de menor recaudación, al final tienes que recurrir a la deuda. Y seguimos aumentando la deuda. O sea, tiene a veces efectos paradójicos, contradictorios. Y lo más importante, porque al final es lo más importante, los graves problemas sociales que genera todo esto. No ha dejado de haber desahucios, porque esté gobernando Pedro Sánchez, aunque se hable menos de ello, sigue habiendo desahucios. Sigue habiendo unos problemas tremendos con las personas que están en situación de dependencia. Tremendos. Hay un porcentaje cada vez mayor de desempleados que no están cobrando ya el desempleo. Bien están con el subsidio o como buenamente pueden, porque hay mucho parado de larga duración, que ya ha agotado todas las prestaciones. Es decir, y ahí podríamos seguir en casos concretos muchísimos, ¿no?, de los graves problemas sociales que se están generando por este tipo de políticas. Ya para terminar, no me quiero alargar mucho. ¿Qué proponemos nosotros? Pues acabar con estas políticas de recortes. Estas políticas, que se ha utilizado incluso la palabra austericidio. Hay por aquí algún libro incluso, Crónicas del austericidio, bastante interesante, sobre todo esto, cómo se ha ido gestando, cómo las consecuencias de todo ello. Y es que es necesario acabar con el austericidio. La austeridad, para una mentalidad neoliberal, pues evidentemente siempre es preferible, porque como para ellos lo importante es que cuadren los números, las personas son un aspecto secundario, accesorio completamente, pues yo lo comprendo, pero es que para aquellos que valoramos más a las personas que a los números, lo importante deben ser las personas. No quiero decir con ello que haya que ser un manirroto, que haya que tener las cuentas que no salgan y que te dé igual. No, no se trata de eso, no se trata de eso tampoco. Pero es necesario otro tipo de políticas. En un primer momento, no a largo plazo, sino como medida de choque, son necesarias las políticas de estímulos contracíclicos, que se llaman. Es decir, si hay un problema de baja actividad, hay que fomentar la actividad. Si hace falta con subvenciones o con lo que sea, pero hay que reactivar la actividad. O sea, la industria, la agricultura, la ganadería, todo hay que activarlo. No podemos dejar que se deprima nuestra economía por las políticas de ajustes. Porque entonces lo que hacemos es entrar en un bucle del que es muy difícil salir. Y siempre se sale con unos sacrificios terribles, que lo estamos viendo. Es que ya llevamos más de 10 años de crisis y seguimos todavía sin salir del hoyo, por más que nos digan. Es necesario las políticas de salarios mayores. Yo
una de las poquitas cosas con las que estoy de acuerdo, no en el cómo, pero sí en el qué, ha sido la subida del salario mínimo interprofesional. Las cosas hay que hacerlas también escalonadamente, no se pueden hacer subidas drásticas repentinas un año, después de no sé cuántos años todo congelado. Las cosas hay que hacerlas de manera escalonada, pero son necesarias las políticas de incrementos salariales. Por favor, que estamos en 735 euros de salario mínimo. 735 euros de salario mínimo bruto. Uno piense si eso es razonable en una sociedad avanzada como se supone que es esta. O sea, otra cosa es que, hombre, subir de 735 a 900 así de golpe por decreto, las cosas es verdad que hay que hacerlas escalonadamente porque para que cuadren los números en muchas empresas, etcétera, y no generes otro tipo de problema, las cosas han de hacerse progresivamente. También es verdad, es decir, se puede estar en desacuerdo en el cómo, pero que hay que incrementar el salario mínimo, bueno, me parece absolutamente necesario. Porque con mayor capacidad adquisitiva, y estamos hablando de salarios mínimos, es decir, que sí que se va a consumir, porque el que tiene un salario tan miserable, si gana 200 euros más, los va a consumir, no es que se lo vaya a meter debajo del colchón, pues eso va a activar más la economía. El apoyo a las empresas en dificultades, fundamental, que no nos vean aunque son políticas contrarias a la competencia. Da igual si son contrarias a la competencia, no puedes dejar que se te hunda un sector, sobre todo cuando es un sector estratégico. Y es que aquí estamos viendo cómo, por un lado, te están machacando, incluso con sanciones económicas importantes, cuando se ha ayudado a determinadas empresas, pero por otro lado, a veces vemos cómo la Unión Europea no tiene ningún problema en llegar a firmar tratados de libre comercio o tratados concretos con países concretos, en sectores concretos. Ahora está lo último, lo de los cítricos, que está haciendo un daño tremendo a los cítricos españoles, y sin embargo se abren las puertas de par en par a la Unión Europea a los cítricos de Sudáfrica. Hombre, vamos a ver. No parece razonable. Hay que defender un proteccionismo mercantil, claro que sí. Hay que proteger los sectores de los que vive la gente. Es que la gente vive de eso. No estamos hablando de defender sectores de lujo. Estamos hablando de que la gente vive de eso. Son necesarias las políticas monetarias expansivas. Estamos hablando del momento de crisis. Evidentemente son medidas que cuando pasan a la crisis, pues normalmente hay que aflojarlas porque todo tiene su momento, ¿no? Pero en un momento de crisis las políticas monetarias expansivas son necesarias. No puedes dejar a la gente sin dinero, sin créditos a las empresas. No puedes ahogar tu economía. Y tiene que haber políticas sociales activas. No puedes dejar a nadie desamparado. Sin que ello se confunda tampoco con subvencionar al vago. Es que muchos, sobre todo en sectores de izquierdas, confunden las políticas sociales con ayudar al vago o subvencionar al vago. No, eso no. Pero bueno, en cualquier caso, todo este tipo de políticas que suponen acabar con estos recortes sociales que se nos exigen, en su conjunto, en este contexto y de esta manera, solo lo propone ADN. En la izquierda vemos cómo se trata al final de subvencionar al vago, cuando no hablan incluso de rentas para todo el mundo. Incluso hay comunidades autónomas donde existe la renta básica, esa de la que se ha hablado muchas veces, existe ya en algunas comunidades autónomas. Esa es la realidad. Con lo cual, claro, también esto hace un efecto llamada a muchos inmigrantes que dicen, oye, pues yo me voy a Cataluña, me voy a Vascongadas, porque allí yo sé que llego, me registro y si no tengo trabajo ya me van a dar la renta. Y con esta renta, la de mi mujer, no sé cuánto por hijo y tal, al final, joder, estoy ganando 1.200 euros. ¿Para qué voy a trabajar? Claro. Eso no es ayuda social, ¿eh? Eso es otra cosa. Por lo tanto, solo como lo proponemos nosotros, solo lo proponemos nosotros. Es que no hay nadie más. No hay nadie más. Ni en la izquierda ni en la derecha. Y muchas veces incluso hay mensajes similares a nosotros que en el fondo son muy diferentes. Los de la izquierda, claramente, y otros, como por ejemplo los de Vox o Ciudadanos, Ciudadanos propone nada menos que el contrato único, que ya he hablado en algunas ocasiones sobre ese tema, la barbaridad que es. Pues todo eso, al final, están defendiendo políticas liberales, contrarias a las políticas sociales. Y sobre todo, lo más importante y lo que hay que tener en cuenta, ya con esto termino, bueno, terminaré volviendo a leer el programa, que es muy breve, para que tengamos claro todo esto, cómo se refleja en el programa otra vez. Pero, sobre todo, y con esto está la idea con la que quiero concluir, todas estas políticas de recortes vienen impuestas por el propio modelo de Unión Europea y el sistema euro,
y por lo tanto son incompatibles con el actual modelo de Unión Europea. Las políticas que proponemos son incompatibles. O sea, no cabe proteccionismo, no cabe la política monetaria expansiva, todo eso no cabe en el actual modelo de Unión Europea y del euro. ¿Por qué? Sobre todo por una cuestión que es otro de los puntos del programa, que no es del que voy a hablar yo, o del que he hablado, pero que es inevitable porque va en todos y cada uno de los puntos, que es que para hacer todo esto hace falta tener soberanía. Y como no tenemos soberanía, no podemos hacer ninguna de estas políticas sociales y económicas y monetarias de las que estamos hablando. No podemos. Y esto es lo que venimos nosotros a defender, y lo que queremos defender en el Parlamento Europeo, que se puedan hacer. Porque que no nos engañen. Sobre todo esto muy dado en la izquierda. No, vamos a hacer todas estas políticas, vamos a subvencionar no sé qué. Que no. Todas las políticas de proteccionismo de las que he hablado, o políticas monetarias expansivas, etcétera, son incompatibles con la Unión Europea y el actual sistema euro. Son incompatibles. Eso hay que tenerlo claro. Quien quiera defender esto necesariamente tiene que afirmar que el modelo de Unión Europea y de euro que tenemos hay que cambiarlo. Como mínimo cambiarlo, por no decir destruirlo. Como mínimo cambiarlo y que se admitan estas posibilidades. Si no, no se puede. Y por lo tanto hay que recuperar la soberanía como exigencia ineludible. Y ya termino volviendo a leeros el programa para que lo volváis a enlazar un poco con la reflexión que he hecho, a ver si de esta manera pues tenemos otra vez una perspectiva un poco más concreta de ello, ¿no? Poner fin a las políticas de recortes. Nuestra Europa es la de la justicia social. Es la que pone la economía al servicio del hombre. Qué importante esa frase. Es la que pone la economía al servicio del hombre. Porque vivimos en una economía en la que es al revés. El hombre está al servicio de la economía, al servicio de los números, al servicio de las cuentas, al servicio del déficit, de la inflación. Qué importante es esto, que es la que pone la economía al servicio del hombre. No la Europa de los mercados. Las imposiciones de la Unión Europea han lastrado la recuperación económica en España. Lo he descrito, he dicho el porqué. Los recortes y los altísimos impuestos han asfixiado a las familias y empresas, y los españoles hemos perdido capacidad de gasto e inversión. La Europa social por la que trabajamos es la que garantiza el derecho al trabajo, a la vivienda, a la sanidad, a la educación, a la protección social de los más necesitados. España debe emprender políticas de protección de sus productores frente a la competencia desleal de las empresas que producen en países cuyos trabajadores carecen de derechos laborales. Yo creo que en un párrafo no se puede decir más. Muchas gracias.